El tramo final de la entrevista que le hiciera el periodista Enric Llopis a la politóloga iraní, en realidad iraní y española, ¿no? Nazanin Armanian, no tiene desperdicio. Le preguntan: usted afirma que Estados Unidos y sus aliados tienen un control absoluto de la situación en Siria, pero sin embargo el apoyo de determinados grupos ha derivado en que Estados Unidos suele perder el control de ellos e incluso se conviertan en adversarios. Y Nazanin Armanian contesta sobre la base de una idea fuerza que también aquí sostenemos. Dice Armanian: lo que hay en la zona es una estrategia de caos controlado. Es decir, se convoca y se provoca al caos en un punto y después se controla ese caos de manera que uno decide cuándo termina y cuándo continúa. La estrategia estadounidense no es, como habitualmente se dice, ambigua o indecisa. Estados Unidos no cometió errores, como ocurrió muchas veces, cuando en apariencia equivocaba la entrega de armas. El plan es precisamente ese. Cuanto más guerra haya en Medio Oriente, más empresas estadounidenses y de otros países vivirán de ello, sea durante la guerra o sea durante la reconstrucción posterior. Nada se escapa de las manos, porque lo que se quiere es que nadie gane. Hicieron lo mismo en la guerra entre Irán e Irak durante una década, armaban a los dos bandos para que hubiera un equilibrio del terror. Y concluye Nazanin Armanian: ha sido una estrategia genial. Y entonces, sobre esta base conceptual, bajamos un escalón y nos colocamos en el terreno, ya no en las estrategias y en los planes generales, sino en el plano de los hechos y de los lugares concretos. Y en especial en lo que nos toca, es decir, en cómo se hacen conocer los hechos a quienes quizás no siguen de cerca estos temas. Lo primero que hay que decir es que la gran prensa corporativa ya ni menciona que el hecho del alto el fuego respaldado por la ONU no era generalizado y que por lo tanto no se aplicaba a grupos yihadistas que no lo hubieran firmado. Y esto no es un dato menor. Es más, es el dato de base que debiera servir para ofrecer cualquier información. Porque lo que define el sentido de la noticia es que el lector o el televidente entienda con quienes no hay acuerdo ni tregua y donde la obligación es continuar la lucha antiterrorista, sea por parte del Estado sirio, o sea por parte de la Federación Rusa o de la llamada coalición internacional, y en última instancia hasta por parte de las Naciones Unidas, que avaló el acuerdo. En segundo lugar, a las 0 horas del jueves, comenzó una tregua sobre Alepo acordada por Estados Unidos y por la Federación Rusa. Alepo era una ciudad de unos 3,5 millones de habitantes, de los cuales 3 millones se han ido. Es decir, es una ciudad prácticamente fantasma, ocupada una parte por el ejército, más las fuerzas aliadas, y la otra parte por la organización terrorista Jabhat al-Nusra y otras formaciones aliadas menores que son sostenidos políticamente por el eje estadounidense y combatida por Siria en razón de su condición de fuerza terrorista. Precisamente al-Nusra es un buen ejemplo de la estrategia de caos bajo control. Estados Unidos sostiene al frente al-Nusra, mediatizado por los saudíes, y a la vez acepta su condición de fuerza terrorista. Se trata de una tregua sumamente frágil que ha tenido vigencia solo en la propia ciudad de Alepo, después de 2 semanas de bombardeos aéreos sirios y rusos, de ataques de artillería por parte de los terroristas y de una tremenda lucha, casi se diría casa por casa. Ahora bien, veamos los caminos que tomaron los miembros de la gran prensa corporativa, y lo vemos a partir de algunos titulares a simple modo de ejemplo.
Por ejemplo, el Huffington Post. Es catastrófica la situación en Alepo tras el aumento de los ataques del régimen. Obviamente, cuando hablamos de régimen ya sabemos que se refieren al gobierno sirio. Otro, bueno, este está en inglés, pero es de la fuente SBS, dice: la lucha cerca de Alepo mata a docenas, según el monitoreo según el grupo de un monitoreo. Otro es Historia de vida, la muerte del último pediatra de Alepo. Otro de Al Jazeera, guerra civil en Siria, está en inglés, esfuerzos intensos para proteger a Alepo. Se refiere a proteger a Alepo del gobierno, digo, para que si no se entiende el sentido. La protección de Alepo es la protección contra el gobierno sirio. Otro de Al Jazeera, John Kerry, es decir, el secretario de Estado, llama al bombardeo, a finalizar los bombardeos, es decir, a finalizar los bombardeos del gobierno sirio. Otro de la BBC, por ejemplo, Alepo al borde de una crisis humanitaria. Y finalmente el de la Liga Árabe, que anuncia una reunión de emergencia para analizar la escalada de la violencia en Alepo. Este es, llamémosle, el tenor del enfoque. Ahora, ¿no resuena todo esto como si la prensa estuviera velando finalmente por la seguridad de los ocupantes de Al-Nusra? Pero eso sí, nunca los mencionan. Y una vez más, la recurrencia infinita a los datos del autodenominado Observatorio Sirio, que en realidad es un observatorio británico de derechos humanos, ya podrían decir cuán viciadas están las informaciones que publican los medios occidentales. Esto último lo dice el colega español Juan Luis González en su artículo titulado Bombardeo mediático occidental sobre Alepo. Y luego continúa: pero cuando ni siquiera este chiringuito dicen los españoles a los kioscos, ¿no? Cuando este chiringuito londinense acusa al malvado come niños de Al-Assad del bombardeo de un hospital pediátrico en Alepo, y sí lo hacen todas las cadenas de televisión españolas, solo entonces así se dimensiona la magnitud de esta enésima campaña mediática contra Siria. Es decir, siempre se consideró que la caída de Alepo podría significar el final de la guerra, y quizás precisamente por eso, que no extrañe tanto el hecho de que la mirada de nuestro periodismo de masas ahora se coloque exactamente junto a quienes retienen Alepo, que son precisamente los yihadistas, pero apenas lo mencionan, porque buena parte de ellos son de Al-Qaeda, pero jamás lo asocian a las potencias occidentales. Se los llaman rebeldes, pero en gran parte son invasores, se los califica de militantes, de milicianos, de insurgentes, pero jamás aparece la información clave. Quienes retienen Alepo son terroristas.